Si tienes dolor justo debajo de la rótula, cuando saltas, corres, subes o bajas escaleras o cuando terminas el entreno de fútbol, baloncesto y llevas semanas o meses descansando pensando que así va a mejorar, quiero que veas este vídeo entero porque te voy a explicar por qué el descanso, lejos de ayudarte, es el principal motivo de por qué tu dolor no se va. Este vídeo es para ti si practicas algún deporte donde saltas o corres, ya sea fútbol, baloncesto, vóley, running. El dolor suele aparecer, como veis en la imagen, justo debajo de la rótula y a veces también por encima de la rótula. Y normalmente sigue un patrón muy característico, y es que al principio del entreno a lo mejor notas un poquillo de molestia, pero bueno, como vas calentando te vas sintiendo mejor, vas poniéndote en caliente y dices, hostia, pues voy notando menos el dolor, y cuando estás por el final del entreno o después del entreno o ya sea los días siguientes, el dolor se incrementa muchísimo y ya pasas a dolerte pues subiendo y bajando escaleras, incluso al caminar o hasta el de pie, y te cuesta incluso flexionar la rodilla. Yo puedo empatizar perfectamente con vosotros que estáis viendo este vídeo porque yo mismo sufrí este mismo dolor, sufrí tendinopatía rotuliana por 3 años. Yo soy jugador de baloncesto y en ese punto pues estaba entrenando pliometría, pues en dosis que no tocaban, estaba haciendo saltos literalmente todos los días y se me degeneró esa tendinopatía y tenía todos los síntomas que he descrito anteriormente. Muchos de vosotros habéis probado lo mismo y es el descanso, el parar algunos días, con la lógica de, mira, pues si estoy un poquito más cargado, si me duele, pues nada, voy a parar unos días y luego el dolor va a desaparecer. Y sin embargo, cuando luego volvéis a entrenar, volvéis a las pistas o al campo, veis que el dolor sigue exactamente igual de como estaba antes, que literalmente no ha cambiado nada. Y si eso empatiza contigo, si te sientes identificado, quédate en este vídeo porque te voy a explicar exactamente el por qué pasa esto. La creencia que tiene todo el mundo, y que la verdad pues aparentemente suele ser bastante lógica, es decir, mira, pues si algo me duele, pues paro, dejo de hacer eso que me duela y se va a curar. Y eso aparentemente suena muy bien y suena genial, y puedes decir, hostia, pues claro, si me duele algo, voy a parar de hacerlo para que se cure. Pero en realidad, al hacer eso, estás cometiendo el error número 1 que tenemos que evitar en todas las recuperaciones de rodilla, y es parar el movimiento. Vale, como veis aquí, no soy pintor, la verdad que pintar no es mi mayor virtud, pero creo que se entiende bastante bien. El tendón rotuliano es el tendón que conecta la rótula, ¿vale?, con la tibia. La función del tendón rotuliano tiene dos funciones, que es la de absorber y la de transferir fuerza, ¿vale?, en todo lo que son saltos, aterrizajes, rebotes, cambios de dirección, frenadas. En todas estas acciones, el tendón rotuliano tiene esa función de absorción y de transmisión de fuerzas. El tendón rotuliano es una estructura que está creada para tolerar carga, mucha carga y de forma repetida. Por eso, cuando nosotros tenemos ese dolor, significa que tenemos el tendón rotuliano inflamado, porque le hemos dado mucha carga repetida sin tiempo de descanso, y lo que pasa es que se inflama, y cuando se inflama pues nos duele, ¿vale? O se inflama o pierde capacidad, que eso también va muy ligado, o sea, tiene un proceso inflamatorio y también de pérdida de capacidad. ¿Qué pasa? Y aquí viene lo interesante, y es que cuando nosotros descansamos, lo que estamos haciendo es que este tendón rotuliano, que está creado para, lo que he dicho, absorción y transmisión de fuerzas, está creado literalmente para soportar carga. Cuando nosotros descansamos, lo único que hacemos es que ese tendón pierda y vaya perdiendo capacidad. Y eso es súper importante. El tendón, lo que he dicho, tiene la función de soportar carga. Cuando nosotros descansamos, esa capacidad la vamos perdiendo y el tendón va perdiendo capacidad de soportar carga. Es decir, si nosotros estamos, yo qué sé, me lo invento, saltando cada día 10 saltos verticales, por ejemplo, y nos empieza a doler, si la semana que viene le quitamos todos esos saltos, lo que estamos haciendo es que el tendón pierde esa capacidad de soportar saltos, y cuando volvamos y decimos, vale, pues vamos a volver a hacer saltos, es que el tendón tendrá que volver, si hemos descansado completamente, desde un punto de partida mucho más atrás de que si no lo hubiésemos parado. Y con parar no me refiero a no me refiero a que no tengamos que parar ni dar una marcha atrás, que ahora lo explicaré cómo tenemos que hacerlo, pero con descansar absolutamente lo que hacemos es perder capacidad, y luego para volver el tendón tiene que volver a ganar esa capacidad que ha perdido, y es muchísimo más lento y es muchísimo más difícil volver a ganar esa capacidad que teníamos previamente. Así que lo que ocurre en la mayoría de los casos es lo siguiente. Entrenas mucho de forma repetida, empieza a aparecer el dolor y paras completamente. Haces ese parón durante varias semanas y, lógicamente, como has parado, pues el dolor va desapareciendo ya que el tendón no se irrita.
Pero por otra parte, cuando no estás entrenando y estás descansando, ese tendón, como he explicado antes, va perdiendo esa capacidad que teníamos antes. O sea que va perdiendo capacidad de tolerar carga. Entonces, en este punto, vuelves a entrenar, vuelves con las mismas cargas que tenías antes o un poquito menos, pero bueno, con un poquito la misma dosis, y ese tendón, que ahora mismo tolera menos que antes, se vuelve a irritar. Y justo aquí es donde empieza el bucle que yo también estaba metido, y es ese bucle en el que estamos con entreno, aparece el dolor, descanso, vuelvo, aparece el dolor, descanso, y así un bucle infinito. Y el error no está en bajar la carga cuando hay dolor, porque eso está bien hecho. El error principalmente está en llevar esa carga a cero durante varias semanas, que lo que hacemos en vez de bajar la carga un poquito, pero siguiendo con el movimiento, nosotros lo que hacemos es parar en seco, hacer cero completamente, y lo que tenemos que hacer es, por lo contrario, bajar dosis, que eso es lo que está bien, bajamos dosis, pero seguir cargando el tendón en un estímulo que pueda tolerar y seguir con el movimiento para que el tendón no pierda esa capacidad. Bien, pues vamos allá. Ahora es momento para coger papel y boli porque voy a explicar cuál es el camino que sí funciona, porque está muy bien que os diga que el descanso completo no funciona, pero ¿qué es lo que sí funciona? Lo he dividido en 3 bloques, que es trabajo de isométricos, trabajo de céntrico y concéntrico progresivo y trabajo pliométrico. Vamos a ir desglosando uno por uno cada bloque. Empezamos directamente por el primero, trabajo de isométricos. Si no sabéis lo que es un isométrico básicamente es permanecer en una posición durante un cierto tiempo, ya sean segundos o ya sean minutos, ¿vale? Os he puesto aquí 2 ejemplos como el wall sit, y el split isométrico. Vamos allá. Y esto seguramente lo que habéis visto en 30.000 vídeos de Instagram o de TikTok, y es el wall sit, o sea, literalmente la sentadilla isométrica. Súper importante y cosas que no se explican tanto en este ejercicio. Tenemos que buscar un rango en el que no sintamos molestia, sobre todo en este primer bloque. Pensamos que esto es cuando nos duele, literalmente pues podemos estar el primero o el segundo día pues así descansando, pero a partir del tercero, incluso el segundo ya, tenemos que empezar con un poquito de movimiento. Así que empezaremos con cosas isométricas, que es lo más seguro y encima tienen un efecto analgésico. Tenemos sentadilla isométrica en pared. Importante, pegamos culo a la pared, espalda a la pared y buscar un rango donde no nos genere molestia. Si yo bajo aquí y aquí empiezo a notar cómo me tira y empiezo a notar la molestia, subo de rango. Es importante con este ejercicio empezar a cargar los cuádriceps. Tenemos que notar cuádriceps, ¿vale? Al terminar, por ejemplo, aquí os doy un baremo, podemos hacer 3 series de 45 segundos, pues tenemos que empezar a notar cómo se nos cargan los cuádriceps. Tiene que ser el principal objetivo en este tipo de ejercicios, ¿vale? Porque lo que suele pasar mucho es que cuando tenemos ese dolor, se nos inhabilita la sensación del cuádriceps. Así que tenemos ese objetivo, buscar un rango. A medida que yo voy mejorando y me voy sintiendo mejor, voy bajando el rango. Y luego podemos hacerlo en unipodal. Pondremos la pierna en medio y aquí buscaremos aguantar esos segundos en unipodal, que cuesta bastante más. Luego tenemos el split en isométrico. Y aquí literalmente tenemos misma idea. Nos vamos a poner en posición de split y vamos a bajar hasta un rango donde no nos genere molestia, donde sintamos bien el cuádriceps. Así que desde aquí, si yo puedo bajar de aquí, pues me coloco en este isométrico. Podemos hacer otra vez ese 3 por 45 segundos, ¿vale? Estos son 2 ejercicios que podemos hacer perfectamente en este primer bloque de cuando nos empieza a doler ese tendón, ¿vale? Pasamos al segundo bloque. Ok, segundo bloque, trabajo excéntrico y concéntrico progresivo. Ahora voy a explicar exactamente lo que es, porque seguramente muchas personas de las que están leyendo esto se piensan que esto es chino, pero os lo voy a desglosar ahora, ¿vale? Primero de todo, para los que saben qué es excéntrico y concéntrico, siempre se suele decir que lo primero que se suele hacer es el excéntrico. No, nos enfocamos en el excéntrico. Y al final, bueno, os explico rápidamente lo que es excéntrico y concéntrico, tenemos 3 contracciones musculares, que son isométricos, concéntricos y excéntricos, ¿vale? Ahora os explicaré en un caso específico, pero no hay que enfocarnos solo en excéntrico y concéntrico, ya que los dos son contracciones musculares y no es que el excéntrico nos tengamos que enfocar, porque si hacemos el concéntrico lento, que esto es súper importante en estas fases, no buscamos nada rápido, sino hacer todo súper lento y controlado para que nuestro tendón vaya cogiendo otra vez esa capacidad de absorber y de transferir carga. Así que tanto en el concéntrico como en el excéntrico hacemos lento. Vamos a los ejemplos. Vale, el primero que os traigo es la goblet squat. Lo haremos con peso o sin peso. Directamente podemos hacerlo perfectamente sin peso. Pies a la altura de las caderas y es hacer una sentadilla. ¿Por qué lo hacemos con peso y por qué se llama goblet squat? Porque haremos un agarre goblet, que es este agarre, coger un peso y lo pondremos a la altura del pecho para poder bajar con la espalda lo más recto
la más recta posible. Importante, ¿qué es el concéntrico y qué es el excéntrico? Vale, el excéntrico es cuando bajo, ¿vale? El excéntrico. Y cuando subo es el concéntrico, ¿vale? Por ejemplo, cuando lo hago en un Q de bíceps, fácil, pues esto sería el excéntrico que estoy yo empujando y el excéntrico sería cuando bajo, ¿vale? Así yo creo que se ha entendido bastante bien. Pues el primer ejercicio es la goblet squat. De aquí tenemos que ir jugando con los rangos igual. O sea, yo tengo la sentadilla, bajo hasta un rango donde no me genere molestias. Si tengo que bajar hasta aquí y subir, ya va bien. Pero importante hacerlo con tempos controlados. Yo no quiero hacer así. Esto no me sirve de nada en este bloque, ¿vale? Lo que tengo que hacer es hacerlo lento. Desde aquí, pam, 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 lento y subo lento. Y luego, a medida que vayamos avanzando, podemos ir jugando con los rangos. ¿Que me siento mejor? Voy bajando, voy bajando, voy bajando. Si puedo bajar hasta abajo del todo, bajo. Es algo que tenemos que conseguir dominar. No es malo llegar a estas posiciones. De hecho, vamos a conseguir que las rodillas cojan una capacidad que incluso, o sea, que nunca han experimentado. Las rodillas tienen que poder ser estables en estos rangos, ¿vale? Tenemos que poder ser fuertes y ejercer fuerza en esos rangos. No tenemos que evitarlos, ¿vale? Tenemos que conseguir ganar fuerza ahí. Luego, otro ejemplo que os había puesto es la sentadilla multipower, que os estaré poniendo una fotito por aquí. Y la última es la sentadilla con calzos, que básicamente es una sentadilla elevando los talones. Yo, por ejemplo, tengo una slamboard, ¿vale? Que puedo poner directamente todo el pie, pero si ponemos 2 disquitos o 2 libros para que podamos elevar los talones, ya será mucho mejor. ¿Por qué hacemos este ejercicio? Básicamente lo hacemos para que podamos bajar mucho más, ¿vale? Porque no tenemos como limitación la flexión dorsal del tobillo. Tampoco importa saber esto, lo que importa saber es que si ponemos unos calzos en nuestros talones, una altura en nuestros talones, podemos bajar más. Nos quedamos con esto, ¿vale? Así que desde aquí buscamos, a medida que vayamos progresando, llegar a esos rangos completos de flexión de rodilla. Vamos al tercer bloque. Ok, último bloque y atentos aquí porque aquí la mayoría de gente comete un error gravísimo. Trabajo pliométrico. ¿Qué empieza la gente? Bueno, pues si antes saltaba una pierna mientras hacía un salto vertical, pues empiezo pues salto vertical ya directamente. No, tenemos que tener paciencia. Aquí os he puesto un poquito de progresión. Os he puesto un drop desde altura, que es básicamente lo primero que tenemos que hacer es los aterrizajes, ¿vale? Dominar los aterrizajes, conseguir que el tendón no nos duela y que sea fuerte en esos aterrizajes. Segundo, pogo jump, son saltos reactivos, ahora lo vamos a ver, ¿vale? Son saltos verticales activos. Y luego, o sea, reactivos, perdón. Y luego tenemos los saltos horizontales. Los saltos horizontales son el primer salto que deberemos hacer, lo haremos a 2 piernas. Y luego ya pasaremos a los verticales, pero siempre tenemos que empezar con horizontales. Así que vamos allá, os explico. Vale, súper importante, parte pliométrica. Empezamos, lo primero que os he dicho antes, aterrizajes, ¿vale? Tenemos que dominar los aterrizajes. ¿Cómo lo hacemos? Primero empezaremos buscando una altura pequeñita. Por ejemplo, ahora solo tengo el slamboard, pero vamos a buscar hacer esta altura, hacemos un drop de altura. Desde aquí bajamos a 2 piernas, ¿vale? Importante, cuando bajamos lo hacemos con las rodillas flexionadas. Luego esto, a medida que vamos progresando, vamos aumentando la altura y luego podemos volver a hacer un poquito más bajo, pero a una pierna, por ejemplo, ¡pam!, desde aquí, ¿vale? Y luego podemos incluso hacerlo con ojos cerrados. Quitamos ese factor de la vista para hacerlo mucho más fácil. Más difícil, perdón. Una vez tenemos dominados estos aterrizajes, pasamos a los pogo jumps o cositas reactivas, ¿vale? Pogo jumps son saltos que vienen desde los tobillos, ¿vale? Saltos que serán rebotes. Básicamente es desde aquí, ¡pam!, hacer esto, ¿vale? Como veis, los saltos vienen de los tobillos y no hago esto yo, ¡pam! Esto no es lo que quiero ahora. Pogo jumps quiero que sean saltos reactivos, ¿vale? De los tobillos. Al final la estructura del pie-tobillo es súper importante, tanto para la recuperación de una rodilla como para toda la fuerza de nuestro tren inferior. Así que de aquí, ¡pam!, dominar estos saltos. Luego a 2 piernas podemos hacerlo a una pierna, ¿vale? Y hay 1000 variantes. Una vez tengamos dominados los aterrizajes y los rebotes, pasamos a los primeros saltos. Saltos horizontales. Importante, estos saltos horizontales no nos vamos a centrar en saltar ni lo más lejos posible ni lo más alto posible. Nos vamos a centrar en el aterrizaje, ¿vale? En hacer un poquito esa fuerza horizontal, pero sobre todo en ese aterrizaje. Desde aquí, a 2 piernas, ¡pam!, aterrizo suave. A 2 piernas, aterrizo suave, ¿vale? A medida que vayamos progresando, podemos ir saltando más lejos, aquí para tener un poquillo, o incluso hacerlo a una pierna. Aquí, ¡pam!, ¿vale? Una vez tengamos estos saltos horizontales, ya luego iremos a los verticales y luego ya iremos a los rebotes de salto vertical, o sea, a las cosas más complicadas y las que se van pareciendo un poco más a nuestro deporte, ya sea fútbol, baloncesto, pádel
o el deporte que sea. Pero con todo este esquema que os acabo de explicar, empezando con isométricos, luego excéntricos y concéntricos, son ejercicios un poquito más dinámicos, y terminando con ejercicios de pliometría, lo que habremos hecho es no darle descanso absoluto al tendón y hacer una buenísima carga progresiva para que el tendón vuelva a ganar esa capacidad que había perdido. O sea, básicamente como nos duele, significa que ha perdido capacidad y que el tendón está irritado. Así que con esta progresión habremos conseguido que el tendón vuelva a ganar esa capacidad y podamos volver a disfrutar, como ha sido mi caso o casos de todos los alumnos de nuestro programa, a volver a disfrutar de las actividades que tanto le gustan. Esto, básicamente lo que os acabo de explicar, lo hacemos uno a uno a todos nuestros alumnos del programa y lo adaptamos a su situación específica, porque no es lo mismo una persona que tenga limitación en el rango de la flexión dorsal del tobillo, que en la flexión plantar, que tenga limitación en la flexión de la rodilla, que tenga limitación en los flexores de cadera. O sea, todo esto se debería adaptar a cada persona y es justo lo que hacemos con el programa. Y para poder saber un poquito más cómo funciona nuestro programa por dentro, simplemente ves a mi Instagram, escríbeme por mensaje directo la palabra rodilla y yo personalmente me pondré en contacto contigo, hablaremos de tu situación en específico y te diré a ver si te puedo echar una mano y cómo encajaría el programa en tu caso. O sea, no tengáis ningún tipo de miedo, ahí tendremos una conversación totalmente normal y valoraremos a ver ese dolor, cómo se puede solucionar, ¿vale? Así que hasta aquí el vídeo y nos vemos en el próximo.